Entonces, bueno, ahí mismo en la parte izquierda tenemos el acceso a la consola de AWS y dice Open AWS Console en la región del norte de Virginia, en US East One. Entonces, si hacemos clic ahí, inmediatamente nos va a abrir la consola de AWS. Bien. Quiero que sepan que estos workshops, para quienes no han tenido alguna experiencia anterior con los Activation Day o Immersion Day, ya tienen muchas cosas preconfiguradas y precargadas, ¿sí? Así que no vamos a partir de cero, como también nos comentó Mario, como es un Activation Day de un nivel de conocimiento un poco más avanzado, vamos a obviar y saltarnos algunos pasos de configuración que por lo general son más iniciales. Bien, entonces la arquitectura del workshop contempla estos elementos, ¿no? Tenemos el WAF, que por ahora está funcionando, tiene algunas reglas ya preconfiguradas, pero vamos a trabajar en la configuración de algunas reglas adicionales para poder cubrir algunas de las mitigaciones que el WAF nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, en la arquitectura tenemos un balanceador de carga que recibe el tráfico previamente evaluado por el WAF y que lo distribuye hacia ciertas instancias Linux. Bien, vamos a tener también algunos otros componentes funcionando, por ejemplo, el dashboard del workshop, que lo que nos va a mostrar es el resultado de cierto escaneo, que lo podemos hacer de manera manual a través de un host o una instancia que se llama la instancia del Red Team. ¿Sí? La tenemos por acá abajo en una de las zonas de disponibilidad. Esto entonces hasta el punto de la arquitectura que les he comentado nos va a ayudar a levantar todo lo que falta de la arquitectura para poder empezar a trabajar en determinar cuáles son aquellas vulnerabilidades que tenemos, digamos, presentes y cómo podemos a través del WAF empezar a mitigar estas vulnerabilidades y poder ir de cierta manera monitoreándolo en una primera fase a través del dashboard del workshop y posteriormente, entonces cuando lleguemos a la parte de monitoreo, vamos a trabajar con lo que sería CloudWatch y Athena para poder hacer un tipo de monitoreo quizás un poco más exhaustivo. Bien. Bien, entonces, uno de los servicios que es fundamental es para poder, o digamos que el laboratorio, cuando se empieza a configurar ese CloudFormation, ¿sí? CloudFormation nos habilita el stack para poder construir todo y digamos que nos brinda digamos, los accesos a los elementos que vamos a estar trabajando en el laboratorio. Por ejemplo, si necesitamos ingresar al balanceador de carga, si necesitamos tener el ID de las ACLs del WAF, cuál va a ser em, el dashboard del WAF que vamos a estar trabajando y cuál va a ser también la sesión del el host del Red Team, ¿sí? Que con él vamos a estar, em, digamos, ejecutando algunos comandos. ¿Bien? Entonces, si entramos a CloudFormation en la consola, vamos a poder ver que ya existe un stack que ha sido completado exitosamente y dentro de este stack, si ustedes pinchan dentro o en el nombre, el que se llama Strengthen-Template, vamos a tener en la pestaña de Outputs, digamos, los elementos que necesitamos para poder completar este laboratorio, ¿no? Uno de los principales sería la sesión del host de Red Team. Esto lo que nos va a abrir es un shell interactivo de Session Manager contra déjenme abrirlo en una pestaña distinta. Nos va a brindar entonces una sesión interactiva con el host Red Team. Esto lo que abre es Session Manager para poder empezar a ejecutar comandos que van a estar bien sea haciendo escaneos o ejecutando algún tipo de otra actividad para poder trabajar, ¿no? Con los siguientes pasos. Entonces, tenemos diferentes herramientas que hace el escaneo, ¿no? Es decir, el host de Red Team. Tenemos el Canary Get, Canary Post, API Request, el Bot Request para archivos estáticos, inyección SQL, cross-site scripting,
poder acceder a rutas sensibles, detección de bots, simulación de bad bots y mal uso de APIs. Así que todo eso lo va a escanear el Red Team Host y en base a los resultados vamos a estar trabajando con el WAF para poder mitigar ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, si seguimos al siguiente paso, en el manual scanning, nos piden que podamos ingresar a esa URL que nos aparece acá en el output de CloudFormation, donde dice 0x Red Team Host Session, y ustedes pinchan esa URL y les va a abrir entonces esta ventana interactiva con el Red Team Host. ¿Qué nos piden? Que ejecutemos este escáner, Run Scanner, ¿sí? Esto es un aplicativo que está en esa instancia que nos va a ayudar a ejecutar toda esta, digamos, esta simulación de ataques, ¿sí? Entonces, para poder ver el resultado, digamos, de una manera quizás más visual o amigable, tenemos entonces el WAF Dashboard, ¿sí? Que es la última opción dentro de los outputs de CloudFormation, ¿no? La número 5. Si entramos a ese dashboard, vamos a tener que el resultado del escaneo es quizá un 75% o casi un 80% de todos los scans en rojo. Quiere decir que tenemos grandes vulnerabilidades acá, ¿no? Entonces veamos que el Canary Gate, el Canary Post, el Canary Bot resultaron exitosos. Digamos que el WAF o las reglas que tiene el WAF actualmente nos protegen contra ese tipo de vulnerabilidades, pero en otros casos no, ¿sí? En eso es lo que vamos a estar trabajando en los siguientes pasos de la remediación. Bien, voy a hacer un checkpoint por si acaso. Bien, ¿estamos bien? Perfecto. Entonces, hasta este punto, si tienen alguna duda, ahí estamos para ayudarlos. Fabián nos está ayudando ahí, Mario también. Vamos entonces hasta este punto entrar a la sesión de Session Manager y haber ejecutado el Run Scanner. Y recuerden, en el CloudFormation Output tenemos el dashboard del WAF, el cual nos debe mostrar esta pantalla para poder ver el progreso de los escáneres. ¿Sí? Bien, seguimos entonces con la parte de remediación, ¿no? Y aquí vamos a empezar a crear reglas de WAF de AWS. Mario nos explicó un poco el funcionamiento. Perfecto, ahí veo algunos comentarios en el chat. Muy bien, Andrés, gracias. Entonces, ¿qué nos piden? Es que podamos crear algunas reglas administradas por AWS. ¿Qué significa esto? Bueno, si bien Mario nos explicó muy bien que podemos crear nuestras propias reglas personalizadas para poder evaluar, digamos, string de conexión, o que podamos evaluar algún string que tenga la URL, buscando algún tipo de vulnerabilidad específica, que podamos hacer un rate-based control basado en ciertos tipos de condiciones, por ejemplo, el origen, el tipo de origen. Aquí también existen reglas administradas por AWS. Esto quiere decir que son reglas ya preconfiguradas, que tienen algún tipo de comportamiento ya predefinido, y que no es responsabilidad de nuestros clientes la administración, configuración o modificación de esas reglas. Pueden que únicamente ustedes tengan que modificar, por ejemplo, si esto va a ser, digamos, condicionado por algún tipo de dirección IP de origen, si va a ser condicionado por algún tipo de referenciación geográfica, pero más allá de lo que va a evaluar esa regla, no es responsabilidad de ustedes como cliente estar administrándola y modificándola. Todo eso lo va a ir haciendo
AWS y es parte de, también de poder delegar esa configuración y esa responsabilidad hacia AWS. Un poco el comentario va más por lo que significa en el momento de estar presenciando, por ejemplo, ataques de denegación de servicio distribuida, todo lo que significa o lo que significaba en el pasado, no hace mucho tiempo, levantar servicios para poder mitigar este tipo de ataques. ¿Sí? Todo se reduce, y lo vamos a ver un poco más adelante a nivel teórico, todo se reduce en cuánto tiempo podemos estar mitigando un ataque de negación de servicio distribuida, ¿sí? Y aquí, así como ustedes pueden estar trabajando en una empresa que no tiene ningún tipo de servicio administrado y que les toca a ustedes empezar a levantar servidores, empezar a levantar distintos appliances de red, de seguridad, de evaluación, tener equipos de personas trabajando en un monitoreo proactivo, reactivo. Todo eso también entonces responde hacia un tiempo específico de cuándo pudiéramos estar mitigando. Lo mismo pasa acá en los servicios administrados, son los que ya la infraestructura global de AWS tiene muchos elementos en su lugar que nos van a estar ya ayudando desde el momento cero a poder mitigar estos tipos de ataques de denegación de servicio distribuida. Bien, entonces, para poder crear reglas administradas de AWS y digamos algunas de las más básicas, nos vamos a ir, como nos dice en las instrucciones, a nos vamos a ir al servicio de WAF en la consola de AWS, WAF and Shield. Y allí entonces vamos a dirigirnos a lo que es la parte de WAF, ¿sí? La parte que dice Web ACL. Si se fijan en Web ACL, ya tenemos una Web ACL funcionando, la cual tiene reglas para poder mitigar lo que sería los primeros ataques que se ven digamos, las primeras vulnerabilidades que se ven en el dashboard, ¿no? Lo que es Canary Gate y todo lo demás. Vamos a seguir trabajando entonces con las siguientes y asegúrese por favor de que el WAF esté configurado para la región del norte de Virginia. ¿Sí? Ahí entonces vamos a encontrar la ACL, que debe empezar con WAF ACL y luego unos caracteres totalmente aleatorios que no son similares a los que tengo en la pantalla. Pero dentro de esa ACL tenemos reglas, ¿sí? Se ubican en la pestaña de reglas y ahí tenemos una primera regla que se llama WAF IP Blocklist. Bien, con esa no nos vamos a meter, esa está funcionando sin ningún problema, pero tenemos la opción a la derecha que dice Add Rules. Y en ese Add Rules, la opción de Add Manage Rule Groups o agregar grupos de reglas administradas. Ahí entonces vamos a hacer clic. Se fijan, Mario también comentó que ya el WAF viene con un conjunto de reglas tanto de AWS como de terceros, como F5, Forti, Imperva, ThreadStop, y ahí ustedes pueden agregar, digamos, reglas propias de esos vendors, ¿sí? En el taller nos vamos a limitar solamente a grupos de reglas administradas por AWS. Si se fijan en las instrucciones, nos piden que podamos agregar lo que es el Core Rule Set, ¿sí? Y también el de SQL Database, que es para poder prevenir inyección SQL. Entonces, si nos vamos al Core Rule Set, vemos que a poder habilitarlo, nos explica que esto contiene reglas que son generalmente aplicables a aplicaciones web y que nos vienen a brindar protección contra explotación de un gran rango de vulnerabilidades, las cuales normalmente se explican en las publicaciones OWASP, ¿sí? Entonces, muy importante aquí hacer match de lo que es un grupo de regla administrada, porque si bien este core rule set está basado en las publicaciones OWASP, si el día de hoy o el día de mañana el OWASP publica digamos, nuevas estrategias o nuevos mecanismos contra ciertas vulnerabilidades,
o contra nuevas vulnerabilidades, pues aquí tengan seguridad de que AWS va a estar actualizando estas reglas acorde a lo que nos indica OWASP. Bien, y finalmente entonces SQL Database nos brinda reglas que nos permiten bloquear ciertos patrones de peticiones asociadas a la explotación de bases de datos SQL, como ataques de inyección, etc. Bien. Entonces, con esto podemos agregar las reglas, procedemos a agregar las reglas y nos brinda la posibilidad de guardar. Bien. Entonces aquí nos da la capacidad nos da la opción de capacidad. Estas son las capacidades que va a consumir esta regla. Esto aquí habría que consultar. Me parece que son algunas 1500 capacidades que tiene una regla de WAF. Tengo que hacer un doble clic en eso. Pero ahí ustedes pueden modificar también ese campo. ¿Bien? Tenemos entonces que para poder crear las reglas, esto va a tener ciertas prioridades, ¿no? Partiendo por cero hasta el número que ustedes eh, tengan. Miren, son 5000 WCU, ¿sí? Son unidades de capacidad que tiene el WAF. Son 5000 entonces. Hasta ahora hemos consumido 902, ¿sí? Dos de la primera y 700 y 200 me parece de las dos adicionales. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos esto configurado? Esto inmediatamente empieza a operar. ¿Y cómo sabemos que está operando de manera satisfactoria? Volviendo a ejecutar el escáner en el host del Red Team, ¿sí? Sí, aquí nos especifica que para poder evaluar la efectividad de la protección, entonces vamos a ejecutar el Run Scanner, el cual va a volver otra vez a pasar ese proceso por todas las reglas que previamente hayamos configurado. Y si se fijan y actualizamos el dashboard, vemos que ya ha cubierto de color verde más área de la torta, ¿no? Por así decirlo. Y aquí podemos ver entonces el detalle de los códigos que está esperando el, digamos, la regla, ¿sí? O el WAF, ¿bien? Se fijaban que antes de ejecutar todas estas reglas, teníamos código 200 en SQL Query, en SQL Injection Cookie, y obviamente no era lo que queríamos, ¿sí? Para ese tipo de consultas necesitábamos un código 403 para evitar el acceso. Entonces, lo que se espera es poder bloquear este tipo de consultas y aquí ya las tenemos entonces bloqueadas a través del WAF. Perdón. Bien. Listo, entonces ya hemos configurado lo que sería el conjunto de reglas core y el ataque a inyección, ¿sí? De SQL. Vamos entonces ahora a proteger un path, ¿sí? No vamos a usar una regla administrada por AWS, sino que vamos a crear una regla personalizada, ¿sí? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a ir a la consola de WAF, nos vamos a ubicar dentro de la ACL que ya tenemos creada. En la pestaña de reglas vamos a añadir de nuevo una regla, solo que ahora no va a ser administrada, sino que va a ser una regla propia, ¿sí? Add my own rules. ¿Qué vamos a hacer según las instrucciones? Vamos a construir una regla, se va a llamar path-block y va a ser una regla regular, ¿sí? Es decir, que no va a ser basada en un rate, ¿sí? No vamos a permitir algún tipo de acceso con cierto límite, ¿sí? Como lo vamos a ver un poco más adelante, sino que vamos a hacer un match con una URL y al momento de acceder a esa URL vamos a estar bloqueando el acceso. Bien, entonces, creamos una regla, el nombre, como lo vimos en la pantalla de las instrucciones, path-block, una regla regular. Vamos a hacer un match de statement, ¿sí? El statement va a ser que vamos a inspeccionar un path de una URI y luego entonces vamos a darle la condición,
¿sí? Vamos a que evalúe que el path sea includes. Entonces, si el request match the statement, vamos a inspeccionar, vamos a buscar acá la URI path, y el type es que sea el start with string, perdón, no matches. Starts with strings y el strings sea includes. Bien. ¿Qué vamos a hacer con el text transformation? Pues aquí si mal no recuerdo, vamos a hacer URL decode y podemos agregar entonces hasta 10 transformaciones de texto. Por ahora solamente vamos a hacer un URL decode. ¿Qué vamos a hacer? Bloquear, ¿sí? Todo lo que sea que coincida con el path include, lo vamos a bloquear y posteriormente entonces vamos a dejar eh, que caiga en la prioridad necesaria, ¿sí? Que va a ser en la tercera, que va a ser en la tercera posición, bueno, en la cuarta si contamos que partimos desde cero. Bien, con eso estaríamos listos con la WAF ACL. Se fijan que fue un poco más de dos clics como en las reglas administradas, pero fue eh, fue bastante sencillo, por así decirlo. ¿Sí? Hay algunas reglas quizás más complicadas que son basadas en patrones de expresión regular y que también pues nos pueden ayudar bastante. Bien, volvemos a ejecutar el escaneo, el run scanner en el Red Team Host y esto va a evaluar entonces lo que sería el includes. ¿Cuál sería el resultado ideal? Es que, vamos a actualizar, nos quedan 3 scans en rojo, deberían, sí, creo que nos queda solamente, debería quedar uno solo. Ok, sí, claro, por el Mystery Test, perfecto. Entonces, se fijan que el includes module ahora sí nos sale un 403. Quiere decir que la consulta que venía con el include, entonces ahora ha sido bloqueada y que nos permite entonces pasar al siguiente, a la siguiente parte que va a ser el de detección de bots, ¿sí? Con el bot control de WAF. Si bien no hemos hablado un poco a nivel teórico de cómo funciona a deep dive, muchas de las características del WAF las vamos a estar viendo a nivel práctico y luego más adelante le vamos a estar explicando cómo funcionan sobre todo detección de bots o el control de bots utilizando el WAF. Bien, hasta este punto nuestra organización, nuestro equipo de seguridad sospecha que una fracción muy grande del tráfico que viene hacia el sitio web viene desde varios bots, ¿sí? Eh, tam- tam- También, como nos explicó Mario, existen bots buenos como motores de búsqueda, pero también bots malos como los scrappers, ¿no? Los scrappers de contenido. Aquí entonces nos piden que no deberíamos, digan que nos dicen que no deberíamos bloquear ningún tipo de tráfico de bots a menos que se nos dé la oportunidad de poder analizar todas las fuentes de tráfico, ¿no? Para poder identificar cuáles son los bots buenos, cuáles son los bots malos. Así que la organización también tiene ciertas preocupaciones en cuanto al costo de utilizar el control de bots y quieren evitar aplicar protección innecesaria a tipos de objetos estáticos, ¿no? Como style sheets de CSS o algunos archivos de JavaScript. Bien. Ok, entonces el equipo de desarrollo nos ha brindado algunos statements de expresiones regulares para que podamos identificar en el sitio web cuáles son esos contenidos estáticos. Entonces, lo que podemos ir haciendo es copiar esta expresión regular, ¿sí? Para poder identificar el contenido estático, bien sea archivo JPG, GIF, PNG, SVG, etc. Bien, vamos entonces a crear un conjunto de patrones de expresión regular. Se fijan en lo que sería
la consola del WAF, tenemos del lado izquierdo lo que dice regex pattern sets o conjunto de patrones de expresión regular. Nos aseguramos de que estemos en la región de norte de Virginia y creamos un pattern set. Entonces, según las instrucciones, tenemos que eso se llama static-content. La descripción es opcional, pero deberíamos aquí entonces pegar la expresión regular que previamente nuestro equipo de desarrollo nos había especificado. Bien. Con eso entonces creamos el patrón de expresión regular y nos va a servir como insumo para poder crear una nueva ACL, perdón, para poder crear una nueva regla en la ACL que ya existe, en la web ACL. Así que en la consola de Wafi Shield del lado izquierdo nos vamos a web ACL, pinchamos en la que ya tenemos creada y en la parte que nos dice en rules, eh, es en rules, a ver, perdón, en bot control. Deberíamos tener la opción de bot control, aquí, perdón, bot control dashboard. He cambiado un poco la consola. Bien, entonces en bot control dashboard, no en web ACL, ingresamos a lo que es la web ACL para poder configurar lo que sería que no me sale, a ver, perdón. Verificamos que la región esté con y en el bot control rule group. Vamos a ver. Sí, en- ok, sí. Entonces, bien, la configuración del bot control está dentro de reglas. Sí, si creamos una nueva regla, veamos si en la Manage Group tenemos un bot control, eh, pero tenemos que editar. Ok, esto nos permite, eh, vamos a crear una regla personalizada. Entonces, en Rules, bien. Entonces, esta regla va a ser un count. Vamos a rule group, está un poco diferente en cuanto a la instrucción. Ok, ya la encontré, finalmente. Ok, bot control dashboard. Hacemos clic en el radio button que tiene el nombre de la ACL y añadimos entonces lo que dice el WAF Bot Control Rule Group. Tenemos el nivel de inspección que va a ser Common, ¿sí? Y la acción que vamos a ejecutar es contar, ¿sí? Porque recuerden que el equipo de desarrollo nos pidió no bloquear ningún tipo de solicitud para poder identificar primero cuáles serían los orígenes. Bien. Ok, entonces especificamos que es una regla common. Vamos a eh, vamos a el scope down. Vamos a inspeccionar solamente las que cumplan con un statement y vamos a especificar tal cual como nos piden eh, esto va a ser perdón, only inspect request that match. Ok. Esto debería ser un not, si mal no recuerdo exactamente. O sea, todo lo que no coincida con el patrón de expresión regular
llamado static content. Vamos con el URI path. El match type sería todo lo que venga de un regex pattern. Regex pattern set. Y el region pattern es el static content que hemos configurado anteriormente. Perfecto, no va a haber transformación de texto. Y entonces, una vez que podamos guardar la configuración, en la tabla de reglas vamos a ver que vamos a poder ver el bot control. Solo me falta especificar acá que la regla va a ser para contar. Sí, veamos que todo esté bien. Perfecto. Ok, guardamos entonces la regla y ahora vemos que ya tenemos una nueva regla dentro de nuestra web ACL, ¿bien? Que es la del bot control. Hola Jorge, por si acaso tienes la batería baja para que no te va a apagar el PC. Perfecto, gracias, gracias. Eso no lo había visto. Gracias, Fred. Bueno, entonces, un segundo para conectarme. Muy bien, entonces, continuamos con la siguiente, eh, la siguiente opción. Ya tenemos protegido por el bot control. Esto no va a bloquear nada, simplemente va a hacer un conteo, ¿bien? Lo que sí vamos a estar trabajando ahora es en las reglas personalizadas para bloquear bad bots, ¿sí? Aquí sí vamos a estar bloqueando. Vamos a analizar lo que sería la actividad del bot y aquí hemos determinado que el bot Cyborg está causando gran, digamos, carga en los servidores web y necesitamos bloquear toda petición que se haga de este tipo de bot. Entonces, dentro de lo que sería el grupo de reglas del bot control, vamos a añadir una etiqueta, un label, para que las peticiones del bot Cyborg, ¿sí? Que la etiqueta básicamente es esta que está aquí en negrita, empieza en AWS WAF. A través de esta etiqueta, entonces, lo que se ha identificado como bot Cyborg lo vamos a, digamos, a bloquear. Sí, y después de qué manera lo vamos a verificar, pues en el dashboard del WAF deberíamos entonces hacer un nuevo check con esa regla. Entonces, vamos a añadir una regla personalizada hacia la ACL, hacia la web ACL. Vamos a la web ACL, como nos especificaba, en la pestaña de reglas, de rules, vamos a añadir una on rule y la vamos a llamar cyborg-block. Va a ser una regla regular y esto se va a cumplir si la petición hace un match de statement. Bien. A ver, ahora aquí que vamos a inspeccionar que tenga una etiqueta, ¿sí? Que tenga un label. Por favor, lo que sea, lo que esté en match key, ahí vamos entonces a copiar ese valor que empieza en AWS WAF y que termine en Cyborg. Lo vamos a copiar y el scope o el alcance, vamos a inspeccionar el label, as a label. Y este label, entonces, como les comentaba, podemos pegar acá, que es el bot Cyborg. Bien. La acción es poder bloquearlo. Bien. De esa manera, entonces, vamos a poder agregar una nueva regla a lo que sería la web ACL. Esto nos va a añadir una sola capacidad, así que no va a ser tanto consumo para las unidades de capacidad del WAF, que llevamos 990 de 5000. Ok, volvemos entonces me encontraré esto.
Volvemos entonces al Run Scanner. Si se fijan en lo que sería este escáner, deberíamos ya pasar casi todas las todos los escaneos. Déjenme ver. el- Aquí en el Evaluate, valida Backbot, esté retornando el 403, el cual está correcto. Es una petición de esto y aquí sí actualizó. Perfecto. Entonces vemos que el Batbot ahora está respondiendo con 403. Nos faltaría entonces el API misuse. Perdón. Perfecto. Bien, un punto muy importante y que hasta ahora hemos estado trabajando con dos acciones del WAF, que ha sido el bloquear peticiones y el otro ha sido el contar las peticiones. Bien, recuerden que el contar nos hizo identificar que hay un bot que está, digamos, dándole mucha carga a las aplicaciones web. Pero ahora vamos a trabajar con limitar las actividades que tiene el tráfico de los bots y poder emitir ciertas respuestas personalizadas. Entonces, en el escenario nos dicen que luego de cierto análisis, el equipo de administración del sitio web identificó que uno de los partners que utiliza el bot PHP Crawler ocasionalmente crea picos de tráfico. Esto lo que hace es, bajar digamos, o aumentar los tiempos de latencia hacia los clientes o bajar lo que sería la experiencia del sitio hacia los usuarios finales. Entonces el partner ha notificado que está trabajando en reducir esos picos de uso, pero mientras el partner está haciendo su trabajo, necesitamos de alguna manera poder controlar. Entonces tenemos dentro del WAF la posibilidad de crear este rate limit, es decir, la utilización de el control de poder permitirle a cierto bot que utilice el sitio web durante un periodo de tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a dar al bot de PHP Crawler 100 peticiones cada 5 minutos, ¿sí? Es decir, si dentro de 5 minutos alcanza las 100 peticiones, desde la petición 101 en adelante se van a estar bloqueando hasta que se cumpla de nuevo el tiempo para poder generar 100 peticiones más, ¿sí? Aquí lo que vamos a estar retornando es la respuesta del código 429, es decir, too many requests, con un retry after, ¿sí? En el header vamos a indicar un retry after de unos 900 segundos, es decir, 15 minutos antes de poder ejecutar una nueva petición. Luego entonces vamos a ejecutar en el host de Red Team el script run RA-test para poder simular entonces el bot PHP Crawler y poder limitar eh, digamos, esa utilización. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva regla dentro de la web ACL. Va a ser una regla personalizada. Va a ser una regla de tipo rule builder, es decir, vamos a construir esta regla y esta no va a ser ya una regla regular, sino que va a ser una rate-based rule. Entonces, para simplificar, he copiado el nombre, nos vamos a la configuración de la web ACL, añadimos una nueva regla, la regla entonces se llama php-rate-limiter, va a ser una rate-based rule.
el rate limit habíamos dicho que era de 100, ¿bien? Lo vamos a limitar por source IP address, ¿sí? Y vamos entonces a considerar solamente aquellas peticiones que cumplan con cierto criterio. Y específicamente que cumplan con el label del bot que se llama PHP crawl. Bien, entonces consideramos solamente aquellas que cumplen un statement. Ese statement es que tenga una etiqueta y que la etiqueta sea identificada con el bot PHP. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces con esto? Vamos a bloquear la petición, solo que vamos a tener una respuesta personalizada. Y como les había explicado, tendríamos que especificar el código de error 429 y vamos a añadir, perdón, un header, ¿sí? Ese header va a ser el retry after y el valor es 900. Entonces, retry-after, valor 900. ¿Sí? Verificamos entonces que ya tenemos una regla que nos cuenta cada cuánto o nos cuenta cuando un cierto bot accede a nuestro sitio web y tenemos una regla que especifica qué va a hacer con cierto tipo de bot. Hasta ahora hemos configurado lo que es el bot Cyborg y el bot PHP Crawl, ¿sí? Uno lo vamos a bloquear, el otro eh, vamos a limitar la utilización, ¿sí? Bien, entonces vamos a añadir la regla, vamos a guardar los cambios. Bien, perfecto. Entonces el custom report es 429 to many request. Vamos a la ventana de Session Manager y nos dicen que ejecutemos el run RA test, el script, para que ustedes vean lo que es la simulación del PHP crawl. Esto se va a tardar un par de minutos, 2, 3 minutos. Esto lo que va a hacer es generar, lo que estamos haciendo es pegándole al sitio web con el bot PHP crawl. Y aquí lo que va a hacer es empezar digamos, a empezar a pasar todas las peticiones. Hasta ahora el WAF no ha bloqueado ninguna, ¿sí? Vamos por la petición 90, y todas han sido hasta ahora código 200, ¿sí? Por alguna razón pasó la 100. A ver si me faltó algo. Veamos. ¿Está bien? Rate limit, sí, as a label. mm, Sí, cuando ponemos una rate limit se suele demorar un poquito. Un poco, ok, Sí, perfecto. mientras el mismo servicio actualiza y recibe los datos, pero es como cuestión de un minuto y medio y ahí ya se empieza a bloquear las requests. Dale, gracias, está bien. Entonces esperemos un par de minutos más. Ahí ya se está bloqueando, mira que ya desde hace rato está Sí, mandando el 429. tienes razón. Estaba esperando otro color. Perfecto. Entonces, a partir de aproximadamente en la request 182, se fijan que ya está en el too many requests, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, desde mi dirección IP,
no voy a poder mandar más peticiones que me retornen en el OK, sino hasta después de cierto tiempo que lo habíamos configurado, unos 15 minutos aproximadamente. Bien, entonces ahí está ya funcionando el rate limit. Ok. Bien, hemos ya entonces también protegido nuestro sitio contra tráfico excesivo de un bot en particular. Vamos entonces ahora a proteger APIs, ¿sí? Aquí el sitio web le han construido una API para poder darse con ciertos partners, ¿sí? La API está disponible para poder obtener una lista de hasta 100 productos en cierto momento o a la vez. El equipo de desarrollo está añadiendo más capas de seguridad para el código de la API. La tarea aquí es que a través del WAF podamos proteger y poder permitir peticiones JSON válidas y que el número o el límite, o que pueda limitar, perdón, el número de productos listados a un número entre 1 y 100. ¿Sí? Entonces, un código, un JSON válido para poder invocar esta API es como el que tenemos en pantalla, ¿sí? Que entre estos corchetes tengamos el num records igual a 25. Bien, ¿qué nos van a pedir? Que necesitamos crear un nuevo set de patrón regex, de expresión regular, para que podamos hacer un match del valor de una cantidad de productos que sea entre 1 y 100. Bien, entonces copiamos este valor para poder configurar el regex pattern set. Bien. Entonces, tenemos la consola del WAF. Vamos del lado izquierdo donde dice regex pattern set. Creamos uno nuevo. Yo como tengo copiado ya la expresión regular, la voy a pegar. Y el nombre puede ser el que ustedes quieran, pero estoy tomando el que el laboratorio nos indica configurar. Bien, entonces ya tenemos el conjunto de la expresión regular. Podemos entonces crear la nueva regla en la web ACL que ya tenemos configurada. Solamente que aquí vamos a hacer una regla que sea del tipo, de proteger una API, específicamente un path, un URI path. Bien, web ACL, tenemos la web ACL con la que estamos trabajando, añadimos una nueva regla que no es administrada por AWS, es una regla propia, a la cual vamos a llamar API Protection y que va a inspeccionar una URL. Este match type es, que pueda hacer un match exacto con esta URL. Es aquí match string y tendríamos acá, verificar que no tengo aquí espacio. Bien, no vamos a hacer ningún tipo de transformación de texto. Lo que sí vamos a hacer es otro statement. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es poder hacer este statement. Bueno, protection. Un momento. A ver, tenemos el statement 1. Ok, me faltó. Aquí en el match de statement tenemos que agregar un AND
porque vamos a agregar más de un statement. Entonces se tienen que cumplir todos estos statements para que esta regla pueda funcionar. Entonces, ¿qué dice? Ok, entonces match the statement and, y el statement 2 nos piden que sea también esto va a ser, vamos a chequear lo que es el negate statement results. Vamos a inspeccionar el cuerpo, ¿sí? Vamos a que el tipo de contenido sea JSON, solamente vamos a permitir JSON, y que pueda solamente validar lo que sería el valor digamos, del cuerpo del JSON, ¿sí? No la llave, ni tampoco el conjunto completo, o sea, llave-valor, solamente el valor. Y ese valor lo vamos a hacer que haga match con el patrón de expresión regular que configuramos anteriormente. Entonces, para hacer eso, vamos a activar lo que es el negate statement rules. Vamos a inspeccionar el cuerpo, el body. Seleccionamos JSON. En el scope del JSON solamente valores. ¿Bien? Vamos a configurar el no match, que va a ser cómo el WAF debería manejar las peticiones si la petición del body es inválida, es decir, va a ser un no match. Y a continuación vamos a incluir solamente lo que sería la llamada de la API numRecords, ¿sí? Entonces, solamente incluimos los elementos numRecords y el tipo que va a buscar es un patrón de expresión regular de acuerdo a un pattern set, que es el number 1 to 100. Perfecto. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar a continuación? El oversize handling, vamos a especificar la acción de continuar. ¿Sí? El oversize handling, continuar. Ok. Entonces, si esas dos cosas se cumplen, es decir, por un lado que, em, se, evalúe este string, que es la lista de productos, y que no incluya lo que sería la expresión regular a evaluar, es decir, que el número de num records esté entre 1 y 100, entonces vamos a bloquear lo que sería esta petición. ¿Bien? Bloqueamos con una respuesta personalizada que vamos a enviar el código 400, ¿bien? Sin ningún tipo de header. Ok, guardamos entonces la configuración, ¿sí? Bien, evaluamos de nuevo con el run scanner, no va a ser con el run RA test, va a ser con el run scanner. Y esto nos debería entonces salir eh, todos los resultados en verde, solo que nuestro dashboard nos debería mostrar un solo código un solo código en rojo, ¿no? Bueno, este Canary API seguramente falló. Ah, claro, por una configuración previa que estaba, que no debería fallar. Canary API request está en 200. Si se fijan, una vez que ejecutamos el request, mandamos un request con un num record igual a 200. Entonces, aquí ya tenemos un bad request desde el WAF. Bien. Listo, ahora sí. Tenemos entonces solamente uno que nos falta, que va a ser el mystery test.
Ok, bien, con eso terminamos la parte de remediación. Nos quedaría entonces trabajar con la parte de monitoreo. Bien, ok, vamos a avanzar eh, rápidamente a esta parte para que podamos hacer un pequeño break. Bien. Ok, bueno, en esta fase vamos a trabajar un poco con CloudWatch para poder investigar logs y vamos a trabajar también con lo que sería Kinesis Firehose, donde vamos a mandar todo lo que sería em, logs hacia S3 y luego entonces investigar a través de Athena. Vamos a poder hacer queries en base a esa información. Ok, vamos entonces a trabajar con Athena. Específicamente vamos a explorar los logs del WAF, ¿sí? Si bien pudimos ver que en el WAF existen un montón de métricas que se generan y que esto puede ser muy útil para poder generar alertas y para poder generar monitoreo. Y muy importante poder generar el troubleshooting, ¿sí? Así que vamos a ver cómo activamos todas estas opciones para que podamos brindar digamos, el nivel de acceso a la información que necesitamos. Ok, vamos a abrir el editor de queries de Athena. Ya nos salimos del WAF. Vamos a escribir Athena en el buscador. Y a continuación vamos a lanzar lo que sería el Query Editor. Bien, ¿qué nos piden? Específicamente que en la parte del workgroup vamos a seleccionar uno que ya tenemos preconfigurado que se llama WSW Log Query Workgroup, ¿sí? Em, si no lo vemos, deberíamos actualizar la pantalla, pero lo tenemos ya aquí preconfigurado. Hacemos un acknowledge y ahora sobre este grupo vamos entonces a trabajar con unos queries que em, ya están configurados para que ustedes lo puedan ejecutar. Vamos vamos allá, vamos aquí en los queries guardados, vamos a seleccionar el que termina en Strengthen Template, es decir, perdón, el de logs HTTP headers, ¿sí? Que sería el segundo, en mi caso. Tenemos entonces el query ya armado. Si hacemos clic en Run, vamos a obtener información. Específicamente, aquí nos va a salir el header que se llama Mystery Hint, ¿sí? Aparece una gran cantidad de veces. Debería aparecer el Mystery Hint si ordenamos que el Mystery Hint nos sale 1082, ¿sí? Es, digamos, uno de los headers como sospechoso. Digamos que no sería común verlo. Así que eh, vamos a investigar un poco las reglas que van a estar bloqueando este, este header. Bien, una de las tareas de los administradores de WAF, nos dice acá, es poder entender el impacto que una regla de WAF tiene sobre partes específicas del sitio. Vamos a poder, de acuerdo a esto, determinar a través de estos queries cuáles son las reglas de WAF que están bloqueando ciertos paths de una URL. Entonces nos dicen que podamos pinchar en el signo de la crucecita, el signo del más, para poder iniciar un nuevo query de Athena. Y una vez que tengamos esa ventana, entonces podemos copiar el query que nos aparece en pantalla en las instrucciones en la pantalla, perdón, en la ventana del query. Vamos a hacer eso. Aquí entonces
permite crear un nuevo query. Y si lo ejecutamos, deberíamos tener entonces las reglas que están bloqueando o que están controlando cierto path, ¿sí? O los paths del sitio. Entonces, el query que está acá arriba nos permite identificar cuáles son las peticiones que están bloqueando las APIs que se encuentran en el path API /listproduct.php. Si ustedes quieren modificar el, el query, o debería modificarlo para que ustedes pudieran ver solamente lo que sería el bloqueo hacia esta API. ¿Sí? Por ahora el query nos muestra todo, pero ¿qué pasa si yo quisiera mostrar solamente el query si a través del query, si yo quisiera mostrar solamente el que afecta hacia API List Products? Ustedes pueden trabajar en modificarlo, si no, aquí tenemos el query actualizado. Y es que luego de la acción que es bloquear, también tenemos que hacer que pueda hacer un match de otra condición, ¿sí? Y es que el URI HTTP, HTTP request sea el que especificamos. Entonces, si este query ahora lo insertamos donde estaba nuestro query anterior y lo ejecutamos, podemos entonces limitar esa búsqueda solamente hacia una API en particular, ¿sí? Y ahí vamos a tener nuestro resultado deseado. Bien. Ok. Finalmente, entonces, para terminar esta actividad de la etapa de monitoreo, vamos a encontrar cada cuánto tiempo y dónde una regla bloquea el acceso. Entonces, con este query vamos a obtener esa información. Luego tenemos como eh, vamos a tener como el challenge de modificar el query para poder encontrar cuáles son las peticiones que han sido bloqueadas por la regla protegiendo el path /includes, o sea, ese directorio. Recuerdan que es la primera regla personalizada que estuvimos trabajando. Podemos hacer clic en el signo más para poder trabajar con un nuevo query. Y ese query que pegamos allí nos va a devolver entonces cuáles son las reglas que han bloqueado los sitios, ¿sí? Entonces, o ciertos directorios. Bien, para poder hacer este desafío, es decir, em, cuáles son las reglas que han protegido el includes, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues simplemente eh, que nos muestre un count de lo que sería digamos, que no lo solamente limitemos a lo que sería el Terminating Rule ID, específicamente para el Manage Rules Common Rule Set, porque si se fijan, esta, esta query únicamente nos muestra cuáles son las reglas que bloquean acceso a ciertos directorios, pero únicamente a través de la regla administrada por AWS, que es la AWS Managed Rules Common Rules Set. Entonces, no me interesa ver la que administra AWS, sino la que yo creé como parte de mi reglas personalizadas, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, no lo voy a limitar por reglas administradas por AWS, sino que me debería mostrar mi regla personalizada que bloquea el
no solamente el includes, sino que todas las demás. Debería estar el includes. Aquí está. Todo lo que es includes. Perfecto. Bien. Con eso entonces tendríamos la primera parte de lo que sería el monitoreo. Ahora tenemos el mystery test, ¿sí? Si bien vimos en el monitoreo cuando teníamos este mystery test que se repetía varias veces, em, nos dice que en el escenario algunas peticiones del escaneo incluyen el header mystery hint, ¿sí? La tarea es poder encontrar el valor de ese header, decodificarlo y poder bloquearlo o poder bloquear futuras peticiones con el header mystery hint y el mismo valor que se encuentra dentro de esto. Entonces, vamos a utilizar Athena para explorar o para investigar dentro de los logs del WAF y poder encontrar este valor del mystery hint en las peticiones. Esto está codificado en base 64, así que necesitamos realizar también esa decodificación del texto para poder encontrar el valor. Vamos a crear una regla de WAF para bloquear todo lo que es Mystery Hint y, y poder también transformar ese texto, ¿sí? Lo podemos hacer con el decode URL. Bien, luego de eso podemos validar la regla. En el dashboard ya nos debería aparecer todo en verde, así que nos vamos a ir hacia lo que sería Athena. Sí, como esto ya lo hicimos, lo dejamos de esa manera. Vamos a utilizar lo que sería el query de Athena para poder hacer un parsing de los logs y poder encontrar el valor. Entonces, en los save queries de Athena tenemos uno que dice log mystery hint header. Vamos a los guardados. Tenemos este que se llama mystery hint header. En mi caso es el cuarto. Y lo ejecutamos para saber el valor que tiene el header mystery hint. ¿Sí? Con esta información entonces podemos crear la regla de WAF para poder decodificar. Bien. Bien, pero podemos crear entonces este mismo query. Vamos a hacer el decoding. Bien. Aquí entonces se puede reescribir el código perdón, el query SQL para que con esta línea, el from UTF-8, vamos a poder decodificar el valor. Y aquí tenemos entonces el query ya que tiene incluido el valor decodificado. Bien. Entonces la línea la podemos agregar después de obtener el header. Bien, vamos a separar ese query del que necesitamos actualmente. Si bien ahora vamos a evaluar lo que está en el mystery hint, el valor decodificado es security is a job zero. ¿Okay? Ok. Ahora sí, vamos a bloquearlo. Usando lo que ya, digamos, hemos aprendido, de construir una regla personalizada. Trabajo de ustedes entonces que puedan bloquear las peticiones que llegan hacia el WAF con este valor del mystery hint, ¿sí? Así que esto se lo dejo a ustedes, ¿no? Pero ¿qué parte de la petición deberíamos inspeccionar? ¿Cuál tipo de condición deberíamos especificar? Y si es que necesitamos utilizar algún tipo de transformación de texto. Traten de crear esa regla y la idea es que ustedes puedan al final de todo volver a ejecutar el run scanner y que ahora ya toda la torta se los convierta en verde, ¿no? Se transforme en verde. Bien,
Si quieren algún tipo de ayuda, ahí está el Blocking the Mystery Test eh, em, que nos deja las instrucciones, ¿no? Algún tipo de pista. Esa no la voy a hacer, se las voy a dejar para que ustedes la puedan realizar. Bien, voy a avanzar un poquito más rápido para que podamos hacer el break y podamos, em, y podamos avanzar en el siguiente módulo. Ok, los logs del WAF incluyen información acerca del tráfico que se analiza por la web ACL, como la hora, la fecha que se recibió la petición desde el recurso de AWS, información detallada de la petición y la acción que esa regla va a realizar una vez que exista match con digamos, la naturaleza de la petición. Vamos a utilizar S3 para poder guardar los logs de WAF. Em, vamos a eh, tomar nota un poco del bucket de S3 donde hemos guardado los logs para que podamos crear y ejecutar queries desde Athena. Entonces, em, vamos ya a trabajar eh, con el Mystery Hint, aunque si ya lo tenemos listo, podemos hacernos, digamos, hacernos un poco eh, pasar lo que sería el query del Mystery Hint, de cuál va a ser el valor decodificado. Vamos a crear una nueva regla. Y bueno, ahí nos permite evaluar el, cuál es el header que vamos a estar revisando, que va a ser el Mystery Hint. Y la idea es que podamos obtener a través de un query de Athena el valor de esa petición, ¿no? En el header, que es el Mystery Hint. Entonces, nos vamos a ir a WebACL en la consola del WAF y Shield. Dentro de nuestra WebACL creamos perdón, vamos a modificar lo que sería logins y metrics, ¿sí? En la edición de la WebACL. Editamos lo que es login, ¿sí? Y en esta edición, entonces, lo que es Redacted Fields, tenemos single header y escribimos Mystery Hint. Single header, añadimos el header y es Mystery Hint. Luego de eso guardamos guardamos la configuración y luego con el Run Scanner deberíamos entonces iniciar peticiones con el header Mystery Hint. Esto a su vez va a guardarlo, lo va a guardar en los logs del WAF, los que a su vez también van a estar siendo streameados a través de un Data Firehose stream. Y en el Athena ya deberíamos entonces tener lo que sería el valor, o por lo menos que nos devuelva que ya el Mystery Hint, los logs del WAF efectivamente los está identificando. ¿Bien? Entonces, en Athena vamos a nuestros queries almacenados y vamos a seleccionar el query que dice log Mystery Hint header. Vamos a ejecutar este log, perdón, este query y faltó algo, perdón. Claro,
Ok, igual, se tarda un par de minutos en reflejar el redaction. Ok, vamos a volver un poco más adelante para verificar esto. Ok, la última parte de este workshop o de este taller práctico va a ser de poder insertar peticiones o poder insertar headers o encabezados HTTP personalizados. Y la parte opcional, que va a ser ya crear alarmas de CloudWatch en base a métricas de WAF, revisar lo que sería el dashboard del bot y proteger un formulario web utilizando CAPTCHA, va a ser, digamos, tarea para la casa, para que ustedes en estos 2 días y 21 horas lo puedan combinar. Entonces, finalmente vamos a irnos a lo que sería generar o crear una petición Canary, crear un header personalizado en peticiones Canary. Vamos a ir a las reglas del WAF que tenemos dentro de nuestra web ACL y vamos a añadir una regla personalizada. Voy a ejecutar este query otra vez para ver si por si acaso terminó. Todavía no se refleja. Bien. WAF y shield. Perfecto, vamos a la web ACL y dentro vamos a la pestaña de reglas, añadimos una regla personalizada, Rule Builder. Vamos a configurar esta regla como header-insert. Es una regla regular que lo que va a hacer es em, hacer un match de el statement, va a inspeccionar el header, single header. El field name es X-synthetic key. Bien. Y el string to match va a ser el shift left 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a configurar que exactly match string y esto va a ser shift left 1, 2, 3. No va a haber ningún tipo de transformación de texto y luego entonces lo que vamos a hacer es permitir una petición en particular. ¿Sí? En action es permitir, el custom request es el testbot canary. ¿Sí? El key va a ser request-source, el value va a ser test-bot canary. Y aquí nos va a permitir entonces añadir la regla. Bien. Ok, después de guardar los cambios que hemos hecho en el WAF, vamos a poder validar la configuración. ¿Sí? La idea aquí es que verifiquemos la inserción del header personalizado en el stream de CloudWatch Log que se llama HTTP-forensic. Bien, entonces, si nos vamos al stack de CloudFormation, nos dice aquí que el número 3 se llama HTTP Access Log. Y dentro vamos a tener el que se llama HTTP Forensic. Vamos en CloudFormation. Dentro del stack, en Outputs, tenemos el 3 que es el HTTP Access Log. Si se fijan, nos redirige hacia CloudWatch, específicamente hacia el log group o a los log groups. Y aquí vamos a seleccionar el stream que termina en HTTP Forensic. Bueno, estos logs de CloudWatch básicamente nos tiene el timestamp y el mensaje
lo que vamos a hacer es que vamos a buscar dentro de todos estos, dentro de todos estos eventos, lo que es el testbot canary, ¿sí? Que es básicamente lo que nos interesa buscar porque es lo que el WAF está filtrando. Bien, recuerden que em, el WAF se demora un poco en buscar el evento del log. El WAF está generando em, logs. Los logs los estamos guardando en S3, mejor dicho, sí, en S3, y de ahí, entonces, un stream de Kinesis Data Firehose está mandando esta información para que lo podamos revisar directamente en CloudWatch. ¿Sí? Bueno, ahí demora un poco también en mostrar esta información, pero el header debería mostrar lo que sería el X-Amazon-WAF-, ¿sí? Para que ustedes vean que el source es el testbot canary. Veamos si ahí nos trae la información. Perfecto. Entonces aquí se fijan que el X-Amazon-WAF request source es testbot canary. Entonces ahí demostramos que el WAF está permitiendo el acceso a un header en particular que hemos configurado. ¿Bien? Ok. Bueno, listo. Con eso entonces terminamos el workshop